Hello, welcome to another class. Today we're going to study something very easy but very important. Present simple. Almost 70% of the time you speak English, you will use present simple. So, I teach English, you learn English. Let's see. I teach English. It's a sentence. It's a sentence in present simple. It's very important to identify the verbs and memorize the verbs. If you don't know the verbs yet, follow the link in the description, go to vocabulary and download the list. It's a very complete list of verbs. I teach English. You learn English. Observe the subject, I, the verb, teach, and the complement, English. I teach English. I said, you learn English. It's the same. I need a subject. You, the verb, learn English. Subject, verb, and complement. You learn English. Something important. In this part, I can use he, or she, but important, in present simple, we have something that I call the super persons. Think about Superman. He has an S here. And I want you to think about he, she, and it as the super persons. Okay? That's the name I give to them, super persons. That is not an English thing, that is my invention. And I want you to remember that, super persons. When you use he, she, or it, you need to put an S to the verb. He learns English. Why? That's just a rule. He learns English. If I say she, I have to use learns, okay? If I use the name of a person, for example, John, John is he. So I need to keep the S for the verb. John learns English. He, John, learns English. That is my affirmative sentence in present simple. Now, when I have present simple and I have a negative sentence, I need to use an auxiliary. Plus not. Always. In English, you always need auxiliary plus not. Always. So, this sentence would be John. The auxiliary is do or does. Does in this case because it's John. So, I would say John does not learn French. And that is my negative sentence. John does not learn French. Imagine that I don't say John, I say I. If the person is I, then my auxiliary would be do. I do not learn French. Right? I do not learn French. If I use you, the auxiliary is do. The same, you do not learn French. Only when I say he, she, or it, my auxiliary is going to be does. He does not learn French. Now, important. If I have a question, I always need the auxiliary at the beginning. Always. Auxiliary is at the beginning. In this case, the auxiliary would be do, the person, or subject, do you, then the verb. Let's put study, and then a complement, German. Of course, I need to put my question mark. Maybe that's why you only have a question mark at the end and not at the beginning, because at the beginning you don't need it, because the auxiliary indicates that you have a question. Okay? Auxiliaries at the beginning indicate it's a question, and auxiliaries indicate the answer is yes or no.
Yes, I do, or no, I don't. Now, let me explain this again and tell you that you can use this with any verb that you have, okay? Think about the person, the animal, or the thing that is doing the action. Then think about the action and then any complement. Va en español para que tengamos el conocimiento de este tema. El tema es presente simple y siempre que vayas a hacer una oración en presente simple, necesitarás un sujeto, un verbo y un complemento. Subject, verb and complement. Siempre. En inglés, los verbos siempre son iguales en todas las personas, excepto en presente simple, donde le pones una S a las terceras personas, he, she or it. A estas tres personas, he, she, it, yo les he llamado superpersons, pensando en Superman y en el escudo de la S que tiene aquí. Y para que no se me olvide que a las superpersons les tengo que poner esta S cuando use el verbo. Si yo aquí pusiera cualquier otra persona, digamos pusiera you, tú, esta S no sería necesaria. You learn English. Pero si uso cualquiera de estos tres o un nombre que tenga que ver con cualquiera de ellos, por ejemplo Rose, que es she. Bueno, cuando yo use Rose, que es she, Rose es una superperson, entonces le pongo una S aquí al verbo. Rose learns English. Ahora, esto es una afirmación. Siempre son iguales. Siempre es quien hace las cosas, el verbo y los complementos que tú quieras. Si yo quisiera hacer una negación, en una negación siempre voy a necesitar un auxiliar. Es una regla. Siempre necesitas un auxiliar. En inglés, siempre hay un auxiliar, must not, para hacer una negación. Y aquí, en el caso de presente simple, tu auxiliar va a ser do or does. ¿En qué caso uso does? Ok, cuando son superpersons. Cuando sea cualquier otro pronombre, I, you, they, we, vamos a usar do. Y después del do vamos a poner not. Esto quiere decir no. Así junto sería el no en español. Entonces tú no aprendes francés. Si aquí en lugar de you yo pusiera he o Michael o cualquier nombre que represente a un he, she or it, a este do le tendría que poner does. He does not learn French. Él, esto significa no, aprende francés. ¿Qué pasa con las preguntas? Yo tengo la idea de que en inglés solo tenemos un signo de interrogación porque al principio ya tenemos algo que nos indica que es una pregunta. Por ejemplo, este auxiliar. Después hablaremos de las WH questions, que de hecho ya hablamos de ellas en un video anterior, pero después las retomaremos con este tiempo. Tu auxiliar indica que es una pregunta, no hace falta un signo de interrogación. Pero esto es para que tú te acuerdes de que siempre en una pregunta necesitas un auxiliar. En el caso de presente simple va a ser do or does. Entonces aquí tengo you, que es la persona, por eso uso do. Do you study German? ¿Tú estudias alemán? La respuesta a las preguntas que empiezan con auxiliar siempre va a ser yes or no, sí o no. Do you study German? Yes, I do. Or no, I don't. Así de sencillo es el presente simple. Ten cuidado porque aquí puede ser que necesites usar does si lo que sigue, el sujeto que sigue, es una superperson. Does Michael study German? Como ya modifiqué el auxiliar, ya no modifico el verbo. El verbo ya no tiene la S o la ES en este caso. Aquí sí, porque no hay un auxiliar antes que ya la tenga. Aquí no, porque ya tengo un auxiliar y acá ya no es necesario. Aquí tampoco, porque ya tengo un auxiliar en donde está la ES. Y siempre que haya un auxiliar en inglés, los verbos no se modificarán. Espero que este tema te haya resultado muy interesante, muy práctico en su aprendizaje. Te invito a que descargues una lista de verbos. En la página de teacherignaciochaves.com, en la parte de vocabulario tengo un link para la más completa que yo he visto. Son más de 1200 verbos. Y puedes usar cualquiera de esos verbos para crear oraciones en presente simple. Bueno, y en cualquier tiempo. Nos vemos en la próxima. Te invito a que te suscribas, a que compartas, a que comentes tus dudas y a que me sigas en todas estas plataformas. YouTube, TikTok, Facebook y próximamente en Twitch.